Los pensamientos intrusivos no llegan como ideas normales, no aparecen con calma, no piden permiso, no esperan el momento correcto. Irrumpen, a veces justo cuando estabas bien, a veces cuando intentabas concentrarte, a veces en medio de algo simple, sin aviso. Y lo peor no es solo lo que muestran, es la forma en que entran, rápido, brusco, como si algo dentro de tu mente hubiera sido interrumpido de golpe. Un segundo estás en paz, y al siguiente, ya estás atrapado en algo que no elegiste pensar. Eso es lo que los vuelve tan difíciles de manejar. No se sienten como una reflexión, se sienten como una invasión. Y aquí es donde casi todos se asustan. No por el pensamiento en sí, sino por lo que empiezan a creer sobre ellos mismos después de que aparece. Porque en el momento en que ese pensamiento entra, algo cambia. Ya no solo lo ves, empiezas a preguntarte por qué apareció. ¿Qué dice sobre ti? ¿Por qué justo eso? ¿Por qué ahora? Y sin darte cuenta, empiezas a tratar una intrusión como si fuera una revelación, como si ese pensamiento significara algo real sobre ti, como si hubiera venido a mostrarte una parte oscura que no querías ver. Pero no, un pensamiento intrusivo no es una confesión, no es una intención, no es un deseo escondido, y tampoco es una verdad esperando salir. Es solo un pensamiento que entró sin permiso. El problema empieza cuando dejas de verlo como una intrusión y empiezas a defenderte de él. Porque ahí ya no estás solo sintiéndolo, ya lo estás interpretando. Y en el segundo en que lo interpretas como una amenaza, tu mente deja de observarlo y empieza a girar alrededor de él. Y ese es el error invisible, porque a partir de ahí, ya no solo estás sintiendo el pensamiento, empiezas a reaccionar contra él. Intentas entenderlo, intentas comprobar que no significa nada, intentas asegurarte de que no vuelva, intentas discutir con él dentro de tu cabeza. Mientras haces eso, dejas un mensaje sin responder, miras la misma pantalla sin avanzar o vuelves a revisar algo que ya habías visto. Y sin darte cuenta, ya le diste atención, energía y espacio. Eso es lo que casi nadie ve. No es solo el pensamiento lo que te atrapa, es todo lo que haces después de que aparece, porque cuanto más intentas resolverlo mentalmente, más importante se vuelve. Cuanto más lo analizas, más real se siente. Cuanto más quieres salir de ahí, más profundo entras. Y entonces empieza el patrón. Aparece, te asusta, lo interpretas, reaccionas, y lo haces más fuerte. El primer corte no ocurre cuando el pensamiento aparece. Ocurre cuando dejas de tratarlo como una señal importante. Porque si cada vez que entra en tu mente tú te detienes, lo analizas, lo discutes o intentas expulsarlo, tu cerebro aprende algo, aprende que eso importa. Y si importa, lo va a traer otra vez. Por eso el primer paso no es pelear, es nombrarlo sin obedecerlo. No decir, ¿por qué pensé esto? O, ¿qué significa esto sobre mí? Sino algo mucho más simple. Esto es un pensamiento intrusivo. Nada más. No lo justificas, no lo desarrollas, no lo conviertes en una historia. Solo lo reconoces, sin entregarle el control. Porque en el momento en que dejas de reaccionar como si fuera una alarma real, empieza a perder fuerza. Pero incluso cuando ya no lo interpretas como una verdad, eso no significa que tu cuerpo haya salido del peligro. Y ahí es donde mucha gente cae otra vez, porque intenta resolverlo desde la mente cuando su sistema entero ya fue arrastrado. El corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan, la atención se estrecha, y en ese estado, todo se siente más urgente de lo que realmente es. Por eso a veces terminas revisando lo mismo otra vez, posponiendo algo simple, o esperando una certeza que nunca termina de llegar. Por eso el siguiente paso no está en convencerte de nada, está en cortar el secuestro. Volver al cuerpo no es una técnica bonita, es una forma de romper la captura, sentir los pies en el suelo, tocar una superficie real, nombrar 3 cosas que estás viendo,
escuchar un sonido concreto, respirar más lento de lo que tu mente quisiera, no para sentirte bien de inmediato, sino para recordarle a tu sistema que no todo lo que aparece dentro de ti está pasando fuera de ti. Y cuando haces eso, algo cambia. El pensamiento sigue ahí, sí, pero ya no ocupa el centro de todo. Y aquí es donde casi todos siguen mirando el lugar equivocado, porque creen que están peleando contra un pensamiento, pero no. Lo que te está agotando no es solo la idea que apareció, es todo lo que se activa alrededor de ella. El miedo, la vigilancia, la necesidad de comprobar, la urgencia de sentir alivio, la obsesión por asegurarte de que no significa nada. Y cuando eso se repite suficientes veces, deja de sentirse como algo puntual. Empieza a sentirse como una forma de vivir dentro de tu propia mente. Ya no reaccionas a un pensamiento aislado, reaccionas al mecanismo entero. Durante mucho tiempo, yo también pensé que mi problema eran los pensamientos. Después entendí algo mucho más incómodo. El verdadero problema era todo lo que hacía cada vez que aparecían. Y cuando vi eso, todo cambió. Porque dejé de pelear con el contenido y empecé a entender el patrón. Y si mientras escuchas esto sentiste que no estás luchando solo con pensamientos intrusivos, sino con un loop que ya te viene frenando desde hace demasiado tiempo, por eso existe el manual. Porque entenderlo una vez no basta. Necesitas ver dónde empieza, cómo te engancha y qué hacer para no reaccionar igual cada vez que vuelve. Y una vez que ves ese patrón, necesitas hacer algo que al principio parece demasiado pequeño. Moverte. No de forma perfecta, no cuando ya te sientas completamente bien, no cuando por fin estés seguro. Moverte antes, una acción pequeña, real, concreta. Beber agua, levantarte de la silla, escribir una sola frase, responder una sola cosa. Dar un paso mínimo hacia afuera del loop, porque el pensamiento intrusivo crece mejor cuando todo se detiene. Necesita silencio, espacio, inmovilidad. Pero cuando haces una acción real, aunque sea pequeña, rompes algo, rompes la hipnosis. Y eso importa mucho más de lo que parece, porque en ese momento ya no estás intentando convencer a tu mente, estás enseñándole que no va a decidir por ti. No estás roto y tampoco te está fallando la cabeza. Lo que te pasa tiene una estructura, tiene una lógica, tiene un patrón que aprendió a activarse cada vez que algo dentro de ti se siente amenazante. Y mientras no lo veas, vas a seguir creyendo que el problema eres tú. Pero no, no es falta de fuerza, no es falta de disciplina, no es que no quieras estar mejor. Es un mecanismo que se repite hasta que aprendes a reconocerlo antes de volver a entrar. Y cuando por fin lo entiendes, algo cambia. No porque todo desaparezca de inmediato, sino porque dejas de caer en el mismo lugar de la misma manera. Y eso importa más de lo que parece, porque ver el patrón no lo resuelve todo, pero seguir sin verlo te deja exactamente donde estás. Si este video te hizo entender algo que llevabas demasiado tiempo viviendo sin saber nombrar, te dejé el manual abajo. Ahí desarrollé este proceso paso a paso para que no te quedes solo viendo el problema, sino empezando a romperlo. Porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.